Buenos días, queridos hermanos. Un saludo especial tengan todos nuevamente por este medio en este nuevo repaso de lecciones. Me acompaña mi esposa. Buenos días. Sí, buenos días. Tengan todos agradecidos a Dios porque nos permite nuevamente estar acá reunidos como familia por medio pues de la tecnología. Gracias a Dios. Queremos iniciar con este nuevo repaso de lección para la gloria de nuestro Dios. Está interesante y se titula de la siguiente manera: el diseño divino para la salud humana. ¿Qué te parece si comenzamos con una oración? Con una oración, vamos a orar. Oremos, querido y amante Padre que moras en los cielos, sabemos que estás interesado en nuestra salud y nos das las pautas a seguir para que podamos prosperar en todas las cosas y que sobre todo tengamos salud. Perdona nuestros pecados, ayúdanos en este nuevo repaso de lección y que la honra, la gloria y la majestad sean solo para ti. Enséñanos tu verdad y ayúdanos a seguir avanzando. Lo pedimos en Jesús. Amén. 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 Gloria a Dios. En el ministerio de Jesús, mientras estuvo en esta tierra, es significativo notar que él pasaba más tiempo sanando a los enfermos que predicando el evangelio. Es por eso que sin duda en este trimestre vamos a ver grandes enseñanzas. Y Amén. vamos a comenzar con el texto de memorias, el texto que tenemos para iniciar este gran estudio, que lo encontramos en tercera de Juan, versículo 2. Y dice así: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Está de más recordarles pues que tengan a la mano su Biblia, porque recuerden que aquí estamos estudiando con un escrito está. Amén. Todo está basado en la Biblia, en los libros de espíritu de profecía, y pues nos estaremos deleitando con el estudio de la palabra de Dios. Amén, así es. Y es que la caída de nuestros primeros padres afectó no solo la naturaleza espiritual de la humanidad, sino también su naturaleza física. A causa del pecado, nuestra naturaleza se volvió sujeta al decaimiento físico y a la muerte. Por lo tanto, el plan de salvación contempla una completa restauración de nuestra naturaleza espiritual, mental y física de la degradación y degeneración que el pecado ha causado, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. El amor de Dios es tan grande que Él quiere restaurarnos por completo, darnos todo lo que perdimos como raza humana en el Edén. Así que este trimestre es el segundo de este año. Está súper interesante. Es el momento, Dios nos está llamando para que hagamos una reforma en nuestros hábitos alimenticios, porque la gran mayoría de las enfermedades vienen por lo que comemos. Nuestra alimentación está afectando nuestra salud. Sí, por eso es que entonces el día domingo comenzamos con un título interesante que es La salud humana en el principio. ¿Cómo era la salud del ser humano antes de la caída en el pecado? Génesis capítulo 1, versículo 26 nos va a dar un breve bosquejo de cómo era la salud. Y dice: entonces dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y domine sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre el ganado y sobre todo animal que se arrastra sobre la tierra. O sea, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza. Apenas pues Dios los iba a crear, y no los iba a crear enfermos, los iba a crear ¿cómo? Con salud. Con salud. Entonces la salud en el principio era totalmente plena. Vamos a ver qué dice el espíritu de profecía en el libro Patriarcas y Profetas, página 26. Dice así: cuando el hombre salió de las manos de su creador, era de elevada estatura y perfecta simetría. Su semblante llevaba el tinte rosado de la salud y brillaba con la luz y el regocijo de la vida. Wow, qué interesante, ¿cierto?
El hecho de que por 6.000 años el hombre haya resistido el peso siempre creciente de enfermedades y crimen es prueba concluyente del poder de resistencia con que al principio fue dotado. El hombre fue dotado de una capacidad motora impresionante. Sí, y podemos ver entonces que en el principio la salud era plena, pero ahora vamos a ver cómo esta misma se deteriora gradualmente después de la caída. Es por eso que vamos a buscar Génesis capítulo 11, versículo 28, Salmos 90:10 y Juan capítulo 5, versículo 3. Génesis 11:28 nos dice: y Harán murió antes de su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. O sea, ¿qué pasó con el hijo? Murió primero que el Primero padre. que el padre. ¿Sí? O sea, podemos entonces darnos cuenta de cómo se ha ido deteriorando la salud en el ser humano. Tanto así que mueren los hijos jóvenes antes que los padres. Y vamos a ver qué nos dice Salmo 90:10. ¿Lo tienes por ahí? Sí, acá está. Dice de la siguiente manera: los días de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos son 80 años, con todo, su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Los días de nuestra juventud, los días, perdón, de nuestra edad son 70 años. Y si en los más robustos, 80. Sí, allí también confirmamos pues como nuestra salud y hoy día se ve más decadente. Vamos a ver Juan capítulo 5 versículo 3 dice: en esos pórticos yacía multitud de enfermos, ciegos, lisiados y paralíticos. O sea, aquí vemos ahora cómo se extiende. Son ciegos, lisiados, paralíticos. Eso es en el estanque de Bethesda, ¿cierto? Sí, cierto. Allí notamos algunas, pero si nos damos cuenta y vemos nuestra realidad hoy día, abundan muchísimas más enfermedades. Correcto. Y es que la enfermedad vino como consecuencia del pecado. El pecado trajo la enfermedad, la miseria y la muerte. Pero nuestra esperanza es que nuestro Dios prometió poner fin al pecado. Y al finalizar el pecado, finaliza la enfermedad y la muerte. Seguimos avanzando entonces al día lunes, ¿sí? Sí, los deseos del enfermo. Cuando alguien está enfermo, o en su efecto, pues podemos decir, cuando por lo menos yo me he sentido algunas veces enfermo, ahí tenemos deseo. ¿Y cuál es el deseo de todo enfermo? Ser que sanado. Pero vamos a ver, Recuperar la salud. sí, vamos a ver qué nos dice este estudio maravilloso. ¿Cuál es el clamor de todo enfermo que aún no ha sido abandonado por el Espíritu de Dios? O sea, ¿cuál es el clamor del enfermo que aún no ha muerto? Vamos a ver qué nos dice Mateo capítulo 8, versículo 2. Mateo capítulo 8, versículo 2. ¿Cómo dice? Dice, y he aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. El deseo de toda persona, de todo enfermo, es recuperar su salud. Y por eso este leproso eh, rogó al Señor que lo limpiara de la lepra. Sí, así es. Vamos a ver qué nos dice el versículo 47 de Marcos 10. Marcos 10, 47. Dice: al oír que era Jesús el Nazareno, empezó a gritar y a decir: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Y quién era ese? El ciego Bartimeo. O sea, Sí. él deseaba también que Jesús que lo sanara, que tuviera misericordia. Ese es el clamor de todo enfermo. Cuán a menudo los que gozan de salud se olvidan de las admirables mercedes que les son concedidas continuamente día tras día y año tras año.
no rinden tributo de alabanza a Dios por todos sus beneficios, pero cuando viene la enfermedad, se acuerdan de Dios. El intenso deseo de recuperar la salud los induce a orar fervientemente, y eso está bien. Dios es nuestro refugio tanto en la enfermedad como en la salud, pero siempre cuando la persona está careciendo de salud, entonces allí es como que más se intensifica o más se preocupa en orar a Dios, en buscar de la fuente divina esa salud que tantos necesitamos. Pero debería ser una forma equilibrada, deberíamos buscar a Dios en la salud y en la enfermedad. Muchas veces en este tiempo podemos ver cómo personas buscan a Dios es en ese momento de crisis, cuando están muy enfermas, allí sí claman a Dios, usan a Dios como un amuleto. Y entonces cuando Dios le concede la salud, los restaura, allí se olvidan de Dios y entonces comienzan nuevamente con su vida. Vuelven a recaer, vuelven a buscar a Dios, o sea, están en eso Y eso ese es un peligro. eso no está correcto, No. porque fíjense, hay muchas oportunidades o en muchas oportunidades cuando las personas nos llaman para que oremos por un enfermo, lo primero que nosotros deberíamos hacer es clamar a Dios por la salud espiritual de esa persona y Sí. luego por la salud física, e incluso deberíamos indagar el por qué esta persona está pasando por esta enfermedad, qué es lo que ha ocurrido, eh, porque ya lo vamos a mirar más adelante, vamos a mirar donde Jesús le dice a la persona que no peque más, porque en la enfermedad, como ya lo hemos reiterado, como ya lo hemos dicho, es el resultado, la enfermedad es el resultado de haber quebrantado la ley de Dios. Sí, así es. Pero hay una parte interesante de que hay enfermos que desean ser restaurados, pero hay algunos que no, como por ejemplo los adictos a las drogas u otros vicios que estén por allí que no quieren alejarse de ellos. Entonces, aun cuando parecen que los enfermos no tienen deseo alguno de curarse, ¿cuál es a veces la realidad? Vamos a ver cómo nos dice Lucas, capítulo 8, versículo 27 al 29. Lucas capítulo 8, versículo 27 al 29. Cuando Jesús bajó a tierra, vino a su encuentro, procedente de la ciudad, un endemoniado que desde hacía mucho tiempo no llevaba vestido, ni vivía en casa, sino en sepulcros. Cuando vio a Jesús, se lanzó a sus pies y gritó, y a gritos, perdón, exclamó: ¿Qué tienes conmigo, Jesús, Hijo del Altísimo? Te ruego que no me atormentes, porque Jesús ordenaba al espíritu impuro a que saliera del hombre. Hacía mucho tiempo que se había apoderado de él. Lo ataban con cadenas y grillos, pero rompía las cadenas y era impelido por el demonio a lugares desiertos. O sea, le decía: ¿qué tienes tú contra mí? O sea, ¿para qué vienes a atormentarme? Prácticamente le decía: no quiero, no quiero, ¿sí? Sí, correcto. Entonces Jesús con autoridad ordenó a los espíritus inmundos que saliesen. Sus palabras a los endemoniados de Gadara penetraron las oscurecidas mentes de los desafortunados. Vagamente se dieron cuenta de que estaban cerca de alguien que podía salvarlos de los atormentadores demonios. Cayeron a los pies del Salvador para adorarle, pero cuando sus labios se abrieron para pedirle misericordia, los demonios hablaron por su medio. ¿Qué tienes? Es decir, esas palabras eran en realidad de los demonios. ¿Qué tienes contra nosotros, hijo del Dios Altísimo? Eran palabras de los demonios. Y es que el enemigo no quiere que nosotros seamos restaurados, que nuestra salud sea recuperada. El enemigo quiere que siempre estemos enfermos, apartados de Dios. Sí, pero es algo interesante que el martes nos dice la respuesta de Dios. ¿Cuál es la respuesta de Dios a nuestras vidas? ¿Qué súplica nos hace Cristo hoy? Mateo 11, 28 al 30. Allí podemos ver cuál es la respuesta de Dios a nuestras vidas. ¿Lo puedes leer? Sí, vean qué bonito las palabras de Jesús. Dice: venid a mí
todos los que estáis fatigados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Gloria a Dios. ¿Esto es aplicable solamente a nuestra salud espiritual o a nuestra salud física? A ambas, a nuestra salud espiritual, pero también a nuestra salud física. Y es que cuando nosotros vamos a Jesús, podemos hallar descanso en todos los sentidos. A pesar de que por su mal proceder los hombres han traído el dolor sobre sí mismos, Cristo se compadece de ellos. ¿Se compadece de qué? De nosotros. De nosotros. También, ¿sí? En Él pueden encontrar ayuda. Hará cosas grandes en beneficio de quienes en Él confíen. En quienes en Él confíen, Dios hará grandes proezas. Bien, entonces el día miércoles, Cristo es el ejemplo para seguir en la salud. ¿Cuál era la obra profetizada de Cristo? Vamos a verlo en el libro de Isaías, el capítulo 61. Isaías capítulo 61. Vamos a ver cómo nos dice, porque es interesante estudiar la Biblia y ver cómo Dios hacía milagros en las vidas de las personas. Y hay muchos, pero en esta oportunidad vamos a leer Isaías 61, versículo 1 al 3. Dice: el Espíritu del Señor, el Eterno, está sobre mí, porque me ungió para predicar buenas nuevas a los pobres. Me envió a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos abertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad del Eterno y el día de venganza de nuestro Dios, a consolar a todos los enlutados, a ordenar a los afligidos de Sión gloria en lugar de ceniza, perfume de gozo en lugar del luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado, y serán llamados árboles de justicia, plantío del Eterno para gloria suya. Amén. Qué amén. Lectura tan maravillosa. Si la desglosamos, dice que Él quiere para nosotros que prediquemos las buenas nuevas, que vendemos los corazones quebrantados. No todo se refiere a la salud física como tal, sino también la salud de nuestro corazón. Salud espiritual. Sí, la salud espiritual. Llevar libertad a los cautivos, a proclamar el año de la voluntad de Dios, ¿sí? A Ahora, consolar a los enlutados. Sí, claro. Y ahora vamos a ver cómo, que es la pregunta número 2 que tenemos allí para este día, ¿cómo cumplió Jesús esta profecía? ¿Cómo la cumplió? Fíjense lo que dice en Marcos capítulo 1 y versos 32 al 34. Lo voy a leer. Sí. Dice: cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Se los trajeron a Jesús cuando llegó la noche. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta. ¡Wow! Toda la ciudad se agolpó a la puerta. Y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades. Y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. ¡Wow! Interesante, ¿cierto? Sanó a muchos. Toda la ciudad se agolpó a la puerta, dice el relato de Marcos. Sí, sus milagros atestiguaban la verdad de sus palabras, de que no había venido para destruir, sino para ¿qué? Para salvar. Su justicia iba delante de él y la gloria del Señor era su retaguardia. Mientras él pasaba por los pueblos y ciudades, era como una corriente vital que difundía vida y gozo por donde quiera que fuera. Así que nosotros hoy día tenemos que ser ¿qué? Colaboradores con Dios. El día de jueves estaremos hablando sobre este tema. Y nos regala los versículos Mateo capítulo 10, versículo 7 y 8. Los invito pues a buscar en sus Biblias Mateo capítulo 10,
versículos 7 y 8. Vamos a seguir deleitándonos en la palabra de Dios. Y dice así: y proclamad que el reino de los cielos está cerca. Y si está cerca va a ocurrir grandes cosas. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, dad de gracia. No llevéis oro ni plata ni cobre en vuestros cintos. Y me pasé uno más, hasta el 8. Pero entonces dice: ¿qué obra confía Cristo a sus discípulos hoy? ¿Que hagamos qué? Que proclamemos el reino de los cielos, sanemos enfermos, limpiemos leprosos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el reino de los cielos está cerca. Y si recibimos de gracia, debemos dar de gracia. Y 1 Corintios 2:14 dice de esta manera: pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Y es que los seguidores de Cristo, dice aquí la nota del Espíritu de Profecía, han de trabajar como Él obró. ¿Cómo obró Cristo? Hemos de alimentar a los hambrientos, vestir a los desnudos y consolar a los dolientes y afligidos. Hemos de ministrar a los que desesperan e inspirar esperanza a los descorazonados. El misionero puede no solo aliviar las enfermedades físicas, sino que puede conducir al pecador al gran médico de médicos, quien es capaz de limpiar el alma de la lepra del pecado. Wow, nuestro amante y tierno Salvador. Sí, hoy día se ve mucha teoría, muchas predicaciones en algunos templos y se descuida esta parte de ayudar a las personas enfermas, no solamente enfermas de que tienen fiebre, tienen alguna gripe, sino enfermas del corazón que están pasando por algún duelo, sea una ruptura con el esposo o matrimonial, la pérdida de un hijo o un hijo que esté reverde, y esas cosas también hay que atenderlas. Hay que atenderlo. Y no desde un púlpito, hay que estar pues con la persona a su mismo nivel. Hay que pues visitarlas, ¿no? Y tratar de mostrarles que no es que se va a señalarles el pecado, no es que se va a decirles que bueno, ustedes están así por la misma consecuencia que ustedes decidieron, las mismas decisiones que ustedes decidieron tomar. No, es mostrarles el amor de Cristo. Amén, y si así nosotros vemos el ejemplo de Jesús a través del estudio de la palabra, vemos que Él no señalaba a la persona: tú estás así por ti mismo. Y ahí vemos el resultado de la mujer adúltera. Cuando ella la lanzaron a sus pies, él la miró con ternura y comenzó a escribir en la tierra. ¿Y qué le dijo? Ah, te perdono porque tú eres adúltera o fuiste adúltera. No, le dijo: vete y no peques más. ¿Sí? Porque lo demás ya estaba entendible. Las personas sabemos las consecuencias que nosotros adquirimos por nuestras malas decisiones. Si yo me enfermo del estómago, ya yo, es que me comí esto que yo sabía que me hacía daño. ¿Sí? Ya es una cuestión de conciencia. Correcto. Pero no se trata todo de un púlpito. Correcto, así es. Avanzamos con la segunda pregunta y dice: ¿qué deben recordar aquellos que son consagrados a Dios cuando son asediados por el descontento, la ingratitud o aún la incredulidad? Vamos a ver qué dice el libro de Isaías. ¿Lo tienes allí? Sí. Capítulo 42, verso 4. Dice: no se cansará ni desmayará hasta que restablezca la justicia en la tierra, y las islas esperarán su ley. Y el otro, Isaías 53, verso 3. 53, verso 3 dice así: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. O sea que debemos recordar, todos aquellos que son consagrados a Dios, que ya hubo uno que
fue despreciado, fue desechado, varón de dolores, experimentado en quebranto, y nosotros ahora estamos pasando no con la misma magnitud del cual Jesús pasó, pero nosotros también tenemos que pasar por esta senda, porque decidimos ser consagrados a Dios y debemos seguir adelante con el ejemplo que vemos en Jesús. Vemos allí ahora otro versículo que está en Juan capítulo 6, verso 38. Dice, porque he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. La voluntad de Dios es que podamos disfrutar de una buena salud. Por eso Jesús vino a esta tierra a sanar las dolencias del pueblo, de los abatidos, como lo dice Isaías 61. Las pruebas y los obstáculos son los métodos de disciplina que el Señor escoge y las condiciones que señala para el éxito. Recibimos mejor trato que el que Él recibió, y nos damos cuenta también de que cuando nosotros estamos en la enfermedad, buscamos más a Dios. Buscamos más a Dios. Por eso, más a Dios. Correcto. Y no solo pues en la enfermedad, sino en cualquier dificultad, problema que tengamos. Estos problemas no nos separan de Dios, sino por el contrario, nos acercan más a Dios, porque la persona está presta a recibir de Dios el mensaje de salvación, la sanidad, etcétera, etcétera. La persona está más dispuesta a escuchar. Sí, claro, porque es que en la tranquilidad nadie va a desear que Jesús venga. Nadie va a desear que este mundo de pecado ya sea pues terminada para que Jesús pueda enjugar nuestras lágrimas, sanar nuestro corazón por completo. Porque pues las cosas o los deleites de este mundo muchas veces, si nos fijamos o le colocamos la mirada fija, embotan, enceguecen. Pareciera que todo fuera interminable, pero no. Necesitamos pasar por la prueba de fuego de las dificultades para que podamos tener un encuentro con Jesús. Bien, y entonces para culminar, el día viernes nos trae una reflexión personal de la semana y nos hace una pregunta. Amado, yo deseo que tú seas Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Lo dice tercera de Juan 2. Y es eso el deseo que Dios nos da. Es el anhelo de Dios que nosotros podamos disfrutar de la salud. Pero en nuestra rebeldía o desobediencia es por ello que las enfermedades llegan a nuestras vidas. Sí. ¿Cuál es la causa de la mayor parte de las enfermedades y de los sufrimientos hoy? La desobediencia a Dios es lo primero. El pecado. El pecado. La mala alimentación. Esa es la causa mayor de todas las enfermedades de nosotros los seres humanos. Alejarnos de Dios en los momentos de plenitud, donde decimos que somos felices, estamos completos, porque tenemos la mesa llena, no tenemos necesidad. En los momentos de tranquilidad también sucede que nos alejamos de Dios porque no necesitamos de Dios. ¿Sí? Correcto. Ahora, ¿en qué dos situaciones deberíamos pensar en Dios como nuestro refugio? ¿En cuáles dos situaciones? En la enfermedad y en la salud. En esas dos situaciones debemos pensar en Dios como nuestro refugio. No solo en la enfermedad, aunque cuando estamos en la enfermedad, como ya lo hemos dicho, es el momento cuando más estamos prestos a escuchar a Dios, pero debemos estar prestos a escuchar a Dios en la enfermedad y en la salud. Sí. Si transgredimos continuamente las leyes de la naturaleza, ¿qué estamos haciendo realmente y cuál será el resultado? La violación de las leyes físicas, con su consecuente sufrimiento y muerte prematura, ha prevalecido durante tanto tiempo que estas consecuencias han llegado a aceptarse como la suerte natural de la humanidad. ¿Pero qué? Pero Dios no creó a la raza humana en una condición tan debilitada.
Este estado de cosas no es obra de la providencia, sino del hombre. Fue producido por los malos hábitos, es decir, por la violación de las leyes que Dios estableció para gobernar la existencia humana. La transgresión sostenida de las leyes de la naturaleza es una transgresión continua de la santa ley de Dios. Debemos entonces reflexionar con este repaso de lección que el Señor está interesado en que podamos crear conciencia, que podamos tener buenos hábitos de alimentación, porque el Señor anhela y desea darnos la salud y que prosperemos así como prospera nuestra alma. Quiera Dios que en este repaso de lección podamos ser movidos a misericordia y podamos reflexionar y aprender más sobre la salud espiritual y física. Y para culminar, les hago la invitación para entonces nuestro próximo estudio, el cual también estará interesante, porque la lección número 2 nos dice la enfermedad y sus causas. Entonces, hermanos, gracias por este maravilloso momento, el cual Dios nos ha permitido reunirnos para desglosar un poco de lo que Él quiere para nosotros. Amén, así es. Vamos a culminar con una oración, esperando que el próximo sábado usted nos pueda seguir acompañando y podamos seguir escudriñando más acerca de la enfermedad y sus causas. Sí. Oremos. Padre bendito, mi Dios, que tu morada es en lo santo y sublime del cielo. Estamos muy agradecidos por este alimento espiritual que nos has regalado. Gracias. Te suplico de una manera muy especial que con tu Santo Espíritu grabes cada una de las palabras de este momento maravilloso en cada corazón, en cada mente, oh mi Dios, que decida, oh Padre eterno, escuchar de ti. Sánanos, Padre eterno, restablécenos en el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bendiciones, bendiciones hermanos. Dios les guarde y que podamos aprender más de nuestro Dios. Nos vemos en el próximo estudio. Bendiciones.